Bueno, bienvenidos a Fonías Locales, voces para amplificar los territorios, y vamos a conversar sobre estos temas, de qué manera podemos hacer un proceso participativo, transformador, pero también teniendo una mirada inclusiva de sectores que han sido históricamente postergados. Para eso vamos a conversar con Andrea Ortiz, colaboradora de la Red de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible, CIMAS. También es psicóloga especializada en metodologías participativas para el desarrollo comunitario, la mediación y la facilitación de conflictos. Y actualmente también trabaja en un proyecto comunitario en la Comunidad de Madrid, en el distrito de Villaverde, en España. Bienvenida, Andrea, y también nos acompaña Luca Bertocci, que es técnico de voluntariado internacional y ex estudiante del diploma de la Universidad Complutense de Madrid del año pasado, del año 2022, también llamado Metodologías Participativas y Comunicación para la Intervención Social, que va a ser máster en este año 2023-2024. Fonías locales, voces para amplificar los territorios. Y para comenzar esta conversación, para romper el frío en este primer podcast de Fonías Locales, voces para amplificar los territorios, preguntarte, Andrea, a propósito de tu experiencia en relación con los procesos participativos que propone este máster propio de la Universidad Complutense de Madrid, con el apoyo de las redes CIMAS, de la cual eres parte, y también de la RICAP, que es una red de investigación en comunicación alternativa y comunitaria. ¿Cuán importante es incluir un enfoque de derechos y también, por supuesto, un enfoque de género en dichos procesos? Muy buenas, Raúl y Luca. Pues yo creo que es una pregunta súper interesante esta que realiza Raúl, porque de alguna manera es lo que tú has dicho, ¿no? En la entrada y en la bienvenida, que los procesos participativos llevan intrínseco la cuestión de querer transformar la realidad, y en esa transformación de la realidad lo que nos encontramos es que existen, ¿no?, muchas desigualdades, y por eso creo que incluso más allá de un enfoque de género hay que tener una perspectiva interseccional, ¿no?, de poder analizar las distintas opresiones que cruzan y a las personas con las que trabajamos y a las comunidades con las que desarrollamos los procesos participativos. En ese sentido, creo que es necesario, ¿no?, desarrollar como un enfoque o una mirada, ¿no?, y detectar en la fase de investigación, ¿no?, cuáles son pues esas desigualdades en muchos ámbitos, ¿no?, pues entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, en el ámbito del hogar, en el ámbito de los cuidados, pero también no solo, ¿no?, en el análisis, esta primera parte, ¿no?, que tenemos de ir recogiendo y de hacer un diagnóstico participativo, sino luego también en las fases más de planificación, ¿no?, y del país, ¿no?, como ver dentro de las medidas, ¿no?, que ponemos en marcha, estamos analizando si estas medidas pueden tener un impacto negativo en las desigualdades de género o en otras desigualdades, o un impacto neutro, o por el contrario, están dirigidas o también enfocadas, ¿no?, a que se reduzcan estos desequilibrios. En ese sentido, yo creo que en el proceso es súper necesario tener esta mirada interseccional, como comento, pero también a la hora nosotros de trabajarnos y nosotras nuestros propios prejuicios cuando vamos a las comunidades, ver a quién damos más peso a la hora de cuando intervienen, cómo es la ocupación del espacio, en las reuniones, de las voces, quién interviene más, quién se siente con más legitimidad de hablar. Pues yo me encontraba, ¿no?, en el distrito de Villaverde y decía, porque cuando nos acercamos a hombres y a mujeres, las mujeres me hablan desde su rol de madre y su rol de esposa, más que, ¿no?, hablando de sus necesidades propias. Y creo que esto tiene que ver, ¿no?, con recoger una cosa que son las necesidades prácticas de las mujeres, ¿no?, como pues esto más relativo a sus roles, pero también como ver cuáles son esas necesidades estratégicas que ayudan a combatir la desigualdad existente, ¿no? Muchísimas gracias, Andrea, también por esta experiencia, por también, claro, un elemento importante del máster, metodologías participativas y comunicación para la intervención social, tiene que ver, claro, con una primera etapa, ¿no es cierto?, teórica, sentar las bases de lo que significa la sociopraxis, trabajar también de lo que significa hablar de comunicación participativa,
pero claramente no hay teoría sin práctica. Entonces tú hablaste de un elemento muy importante en términos iniciales, cómo poder incluir siempre un diagnóstico participativo. Es decir, si vamos a trabajar con mujeres o si vamos a hacer un proceso en el cual ellas se sientan parte de lo que significa un proyecto comunitario, local, tenemos que ver cuáles son sus necesidades, sus requerimientos y sobre todo también, claro, un segundo elemento que tú aportabas, tener en cuenta los impactos. O sea, no podemos hacer un proyecto que tenga un impacto negativo o que puede generar una mayor desigualdad en la participación o en el acceso de las mujeres a ciertos derechos, por ejemplo. Entonces, esa vinculación creo que es muy interesante, la teoría con la práctica, pero por otra parte, de qué manera estos grupos que han estado históricamente desplazados de las decisiones y de la participación en el caso de las mujeres, son partícipes desde el primer momento hasta la salida y evaluación del proyecto, con este enfoque, como tú decías, interseccional. Bueno, y otro grupo que también ha estado históricamente invisibilizado, muy pocas veces tiene voz, no solamente son los niños y niñas, también son los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde se expresan? En los medios muchas veces no. Entonces buscan también a veces alguna salida a través de proyectos culturales, a través de proyectos asociativos, tener un rol protagónico de sus propias vidas. Y a propósito de eso, Luca Bertocci, técnico en voluntariado internacional, que fue ex estudiante del diploma del año 2022, estuvo trabajando con jóvenes en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. ¿Cómo fue esa experiencia, Lucas? Cuéntanos un poco de ese proyecto y cómo fueron ustedes trabajando esta idea de que los jóvenes y las jóvenes pudiesen participar y se involucraran en este proyecto. La experiencia fue muy enriquecedora, pero al mismo tiempo fue dura, porque en un primer momento no teníamos la comunidad ni los beneficiarios con que trabajar, no teníamos los jóvenes, la materia prima, digamos, del proyecto participativo. Como decías, nosotros trabajamos al diagnóstico sobre la situación de la juventud en Alcalá de Henares. Y tuvimos suerte en un primer momento en que en el territorio ya había un equipo del equipo CIMAS, que en los primeros días nos contó y nos introdujo un poco la ciudad, hablándonos de ella y explicando también cómo estaba estructurada a nivel sociológico y social. Y también, claro, ellos que conocen el territorio también nos dieron algunas pistas, digamos, sobre los lugares donde se encontraban los jóvenes de la ciudad. Encontrar los jóvenes, de hecho, no fue para nada fácil. Nosotros, de hecho, además del equipo CIMAS, nos apoyamos a los programas externos del ayuntamiento, uno que trabajaban con los institutos de la ciudad y otro que ofrecían una programación de ocio alternativo, y estos dos programas nos dieron la posibilidad de publicitar en redes sociales, las redes que ya tenían creadas nuestro proyecto. También, pero nos echamos a la calle y, bueno, yendo en los puntos de encuentro de los jóvenes, como eran las bibliotecas, los lugares de ocios, las universidades, y ahí nos pusimos a hablar con los jóvenes, como podría ser el mapa emocional, el tendedero de los deseos. También hicimos un mural participativo, donde a través de algunos post-it las personas nos respondían a varias preguntas a las que queramos contestar, y también hicimos varias entrevistas. Como os decía, la experiencia fue muy enriquecedora. Descubrimos muchas cosas, pero también en un primer momento fue muy dura. Bueno, gracias, Lucas. Yo creo que, claro, ahí el proceso de aprendizaje, ¿no es cierto?, también del mismo trabajo grupal que se realiza dentro del diploma y que ahora es el máster propio de la Universidad Complutense de Madrid con apoyo de las redes CIMAS y RICAP. Claro, tiene ahí un componente muy importante, cómo poder trabajar con estos grupos, sobre todo el acompañamiento que también tiene del profesorado para poder desarrollar estos proyectos en terreno. Y claro, tú lo que nos describías, es decir, busquemos a los jóvenes, ¿dónde están?, de cómo se puede llegar a ellos y sobre todo también de poder llegar a meternos en la lógica de ellos y ellas para poder desarrollar estas dinámicas de conocimiento, de trabajo grupal y sobre todo de creación con los jóvenes, que son muy muy interesantes. Ya nos vas a contar de los resultados, pero ahora también, Andrea, sería importante que nos dijeses cuáles son las herramientas que se le entregan a los estudiantes que van a participar del máster para desarrollar estos proyectos y sobre todo que sean inclusivos y sostenibles en el tiempo, porque claro, es un tema muy interesante que siempre ocurre en el sector social, es que tenemos proyectos que
son flor de un día, lamentablemente, por distintos motivos, por recursos humanos, por recursos financieros, porque no hay apoyo también del sector público cuando hay un proyecto, digamos, con una responsabilidad compartida, privado, social o público, etc. Entonces, ¿cómo podemos saber cuáles son esas herramientas y de qué manera poder aplicarlas también durante estos procesos? Pues el tema que comentabas de la sostenibilidad, yo creo que es un temazo. De hecho, yo 10 años después de estar en procesos de participación y de desarrollo comunitario, me sigo como preguntando qué es esto, ¿no? ¿Qué hace que, o cuáles son los elementos que hacen que a largo plazo se mantengan, ¿no?, los procesos de participación? Pero bueno, volviendo a la cuestión de las herramientas prácticas que se entregan al alumnado, yo creo que es muy interesante porque se cuenta con una amplia gama de herramientas para distintas fases, como antes estábamos hablando, ¿no?, del tema del diagnóstico participativo, y ahí, además de herramientas más de un diagnóstico cualitativo, como puede ser aprender, ¿no?, a hacer entrevistas, coloquios, grupos de discusión, también hay una serie de herramientas, ¿no?, de metodologías participativas, como puede ser la línea del tiempo, como lo que hacía referencia a Luca, ¿no?, de los mapas, los mapeos emocionales, ¿no?, todas estas cuestiones que yo creo que son como muy interesantes. Y luego también hay unas herramientas específicas para la fase de devolución y socialización, ¿no?, de toda esa información generada por la comunidad y recogida por los técnicos y las técnicas de participación. Pues ahí, ¿no?, tenemos los tetralemas, bueno, distintas, ¿no?, cuestiones, flujogramas, y luego también se entregan herramientas como específicas para la fase más de planificación estratégica de manera participativa, pues escenarios de futuro, el tendedero de los deseos, ¿no?, que también mencionaba Luca, y también para la fase de evaluación. Bueno, al final, y yo también, no solo como profesora, sino habiendo pasado hace años por este máster, creo que me dotaron, ¿no?, de una caja de herramientas súper amplia para un montón de procesos que no tienen que ser solo de desarrollo comunitario, también de fortalecimiento de asociaciones. O sea, es que hay cosas que yo aplico, ¿no?, a muchos niveles en mi vida. El sociograma, por ejemplo, ¿no?, que no lo he nombrado, de la fase así como de conocimiento de la comunidad y de las relaciones que hay, ¿no?, que también es muy interesante. Y yo creo que estas son las más interesantes. Y volviendo al tema de la sostenibilidad, creo que hay un elemento importante a tener en cuenta, y es que siempre haya personas liberadas, ¿no?, para impulsar, sostener y como ser guardianes y guardianas de estos procesos dentro de las comunidades. Así que es muy necesario que, pues esto, exista este máster, sigamos, ¿no?, como formando personas que quieran, ¿no?, dedicarse pues a esta profesión o de manera activista, porque es necesario, ¿no?, lo que se dice en participación, el saber querer poder, pues de alguna manera yo creo que estas dimensiones las tiene en cuenta el máster. Bueno, me quedo con varias cosas. Yo creo que lo más importante, lo más de fondo, necesitamos más democracia, y para eso necesitamos que la gente pueda participar de esta democracia, y la democracia también parte en nuestros territorios, con nuestras comunidades, con nuestros grupos de interés, y eso es fundamental. Y otra cosa que tú dijiste, casi como pasémosle la posta a alguien, es decir, no solamente que hagamos el proyecto, ya nos contará Lucas de esto, no solamente que hagamos el proyecto y nos vamos, sino que también cómo le pasamos las herramientas, la posta, ¿no es cierto?, a alguna lideresa o algún líder, para que puedan seguir haciendo sus propios procesos y tengan las herramientas para poder seguir dinamizando estos grupos y evaluar esos procesos o estos proyectos. Y a propósito de eso mismo también, Luca, cuéntanos un poco, claro, el proyecto, en qué consistió específicamente y cuáles fueron los resultados de trabajar con los jóvenes, que claramente es un grupo que a veces no es fácil llegar, pero que a veces se puede lograr seguramente resultados muy enriquecedores. Como decía antes, era la preparación, digamos, de un diagnóstico participativo que sucesivamente habría podido ser utilizado para hacer el plan de juventud de la ciudad de Alcalá de Henares. Un proyecto que tenía también el ayuntamiento para poder desarrollar el plan de juventud. Conecto a lo que estaba diciendo antes, que de todas formas el colectivo de los jóvenes, digamos, ha sido siempre excluido, o mejor, no escuchado. Las primeras veces
en el momento en que les presentábamos el proyecto. Era un proyecto participativo, que todas las ideas y las cosas que nos decían las habíamos plasmadas en un documento que habíamos presentado al ayuntamiento, y se había intentado hacer un plan de juventud a través de lo que salía de nuestro estudio. Algunos se veían de todas formas un poco desilusionados. Invitábamos a los grupos de discusión o al taller, nos contestaban sí, pero ¿por qué venimos si tanto se queda en el papel y no nos escuchan? En los primeros tiempos un poco nosotras nos daba cómo le contestamos, cómo le volvemos a dar la ilusión del poder participar a los jóvenes de Alcalá de Henares en este caso. Y nada, nosotros con mucha perseverancia continuamos y nada, con diferentes vías intentamos entrar en contacto con los jóvenes, como decía, por la calle, en los lugares de ocio, en las bibliotecas, en las universidades. Nos íbamos a través también de redes ya creadas, o a través apoyándonos también a otras redes educativas y a otras asociaciones y organizaciones de la ciudad. Y el resultado principal del proceso participativo fue la entrega del diagnóstico al ayuntamiento, pero personalmente creo que esto fue solo una entrega. Lo que personalmente creo y lo que me llevo del proceso fue la participación en varios talleres participativos que hicimos con varias personas jóvenes de la ciudad, que se hayan creado redes y que sucesivamente personas se conocieran, que se crearan redes y que sucesivamente de esto contacto entre personas haya podido hacer algo que aporta al tejido social de la ciudad y que dé la posibilidad de expresarse a los jóvenes y que sobre todo se le escuche. Bueno, yo también quedé con la ilusión de participar de este máster. Andrea ya lo decía, qué necesario es poder tener este tipo de ofertas académicas, sobre todo de una universidad pública, con redes que son organizaciones comprometidas con la sociedad civil, con una agenda crítica, con poder transformar de una u otra forma desde nuestras especialidades un mundo tan complejo, tan desigual y que necesita tanto quizás de estas miradas y de estos proyectos que se ejecuten. Y sobre todo también lo que decía Lucas, mira la entrada y la salida, que es muy interesante. O sea, veían en estos jóvenes la desilusión que tenían, pero a la vez que se transformaba en una ilusión de que esto no fuera solo papel y tú ya lo valoras. O sea, más allá de la entrega de un proyecto al ayuntamiento, es que se formaron redes, que se activaron, que estos jóvenes se reactivaron en estos procesos de participación, de protagonismo, de liderazgo, para poder también transformar su entorno sobre la base de sus ideales. Así que bueno, le quiero agradecer a los dos en este primer Fonías Locales, Voces para Amplificar el Territorio. Andrea Ortiz, colaboradora de la Red CIMAS, con vasta experiencia en el trabajo social y comunitario, ahora trabajando en Villaverde, en Madrid, y Luca Bertocci, que ha estado con nosotros como exalumno y ahora haciendo este trabajo también de técnico en voluntariado internacional. Invitados e invitadas a poder seguirnos en este podcast y también a sumarse a la oferta académica que vamos a estar ofreciendo a contar de octubre del año 2023. Muchísimas gracias, Andrea y Luca, y nos encontramos próximamente en un nuevo Fonías Locales.